Por favor, les pido que tengan ya en sus cuadernos de apuntes, su bolígrafo, lápiz, borrador, para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Voy a presentar nuestros temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque ya nos queda prácticamente 2 clases más para dar por terminado a las clases de lengua castellana. Así que les pido que prestemos mucha atención, mucha predisposición y por sobre todo participación, porque así también cuando participan ustedes aprenden. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está los temas del día de hoy que vamos a trabajar son el adverbio y por otro lado vamos a trabajar las conjunciones. Así que estos 2 temas vamos a trabajar dentro de lo que corresponde al programa de lengua castellana y espero que presten mucha atención para que puedan entenderlo bien, comprenderlo bien y que puedan diferenciar un adverbio, que sepan reconocer las conjunciones, que sepan utilizarlos también. Así que manos a la obra y empecemos por el adverbio. Como ven, es una palabra compuesta, tiene un prefijo que es ab, y creo que ustedes alguna vez escucharon adviento cuando ya se está acercando la Navidad. O sea, supuestamente la mamá de Jesús, la Virgen María, está en el tiempo de adviento, y ese tiempo de adviento es de cercanía, que se acerca. Entonces, adverbio y la palabra verbio que viene de verbo, y adverbio sería como cerca del verbo. O sea, la palabra o el adverbio en este caso siempre va a estar cerca del verbo. ¿Sí? Le va a modificar a un verbo, le va a complementar a un verbo. Entonces, en ese adverbio es la parte invariable. No es como el sustantivo ni el adjetivo que sí varían, ni como el verbo que varían si es femenino, si es masculino, si tiene plural o singular. El adverbio es invariable y puede modificar, como les dije, el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. O también puede modificar a toda una oración. Ejemplo, llegué bien. Y ahí se dan cuenta que está en negrito bien, y bien le está modificando a llegué, porque yo puedo decir yo llegué y terminó. Pero cuando le complementa, le está dando una modificación a ese verbo, le está dando más significado al verbo, entonces me está diciendo que mi llegada fue buena. O sea, llegué bien o puedo llegar, llegué mal, llegué mojado. Entonces siempre va a estar el adverbio al lado del verbo. ¿Sí? Debemos despertarnos temprano. Debemos despertarnos temprano. Ahí temprano también es un adverbio de tiempo, porque me está diciendo cuándo, temprano. ¿Sí? Entonces, eso, el adverbio es una parte invariable de la oración y que modifica el significado del verbo, de un adjetivo o a veces de otro adverbio o de toda una oración. Semánticamente expresa circunstancia, ¿sí? Y esas circunstancias son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de duda, entre otros. Y su principal función en el contexto oracional es la de complemento circunstancial. Nosotros ya habíamos dado complemento directo, complemento indirecto, y ahora hablaremos también un poquito complemento circunstancial, si bien no es el tema, para que ya vayan relacionando cómo el adverbio hace que haya complemento circunstancial. Por esa razón puede contestar a preguntas como dónde, cómo y cuándo. Y luego ya tenemos la clasificación de los adverbios. ¿Sí? Vamos a clasificar de la siguiente manera.
Tenemos tipo de adverbio, su significado y el ejemplo. Tenemos de lugar, que expresan circunstancias especiales, en, perdón, espaciales debe ser así, ahí voy a modificar, porque es de espacios, ahí está. Entonces expresan circunstancias espaciales y como ejemplo tenemos aquí, ahí, allá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás, ¿sí? Y luego tenemos de tiempo, que expresan circunstancias temporales, hoy, ayer, mañana, temprano, luego, después, y vamos agregando otros más que vamos a ir viendo. Luego tenemos de modo, que indican cualidades modales o matizan las del adjetivo. ¿Sí? Bien, mal, así, tal, despacio, mejor, peor, tranquilamente, también le agregamos mente, rápidamente, o sea, el modo en que se hace algo. De cantidad expresan modificaciones cuantitativas. Y ahí tenemos mucho, poco, algo, nada, mitad, medio, menos, un cuarto. Y entonces cuando me indica cantidad, tiene que responder a esas modificaciones cuantitativas. De afirmación se utilizan para afirmar. Sí, ciertamente, claro, obviamente, perdón. Después tenemos de negación, que se utilizan para negar, como no, nunca, tampoco, jamás. Después tenemos de duda, que sirven para expresar duda o incertidumbre. Y ahí tenemos acaso, quizás, tal vez, ¿sí? Después tenemos entonces la clasificación de los adverbios y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de adverbio, ¿sí? Entonces, para no olvidar eso, que podamos reconocer dentro de una oración. Y justamente ahora, ya que lo vimos, si no hay ninguna pregunta y como es un ejercicio rápido que podemos detectar solamente preguntándonos dónde, cuándo, cómo, qué cantidad, mirando si es una afirmación, si es una negación, si es una duda. Entonces, en la siguiente actividad que lo van a realizar ya, porque por eso le dije vamos a trabajar hoy, ya vamos a reconocer o vamos a identificar los adverbios en la siguiente oración. Así que me gustaría que tomen lápiz, bolígrafo, una hoja, un cuaderno y que copien para que puedan ustedes subrayar en sus cuadernos o encerrar en círculo o como mejor les parezca en estas oraciones donde están los adverbios. Recordando que siempre los adverbios van a estar cerca del verbo o puede modificarle a otro adverbio o a un adjetivo, no así a un sustantivo. Así que tenemos 10 oraciones que les dejo en pantalla para que ustedes puedan copiar y reconocer dónde están los adverbios. ¿Está bien? Si no hay alguna pregunta, alguna duda, entonces para que lo puedan ya hacer, a mover un poco las neuronas y luego lo hacemos juntos, reconocemos juntos en cada una de estas 10 oraciones. Manos a la obra, mucho éxito porque yo sé que lo van a hacer bien y a trabajar.
Bueno, yo creo que el tiempo ya es más que prudencial. Espero que estén por ahí para poder trabajar juntos. Si me están escuchando, les pido que voy a minimizar a ver si podemos trabajar juntos. A ver, yo creo que están bien. Puedes ir hoy a hacer las compras. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Hoy no. Muy bien, gracias. Hoy lo voy a subrayar. Es un adverbio de tiempo. ¿Sí? En la siguiente oración tenemos, Tatiana trabaja poco. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Poco. Poco, muy bien. Se dan cuenta que poco está al lado de trabaja, que viene del infinitivo trabajar, que es un verbo. Lo mismo puedes ir, ¿sí? Está el verbo ir, que está en infinitivo, y a su lado ya está en el adverbio hoy. Puedes, que es el verbo poder, más ir, el infinitivo. Siguiente, obviamente me disculpé con él. Disculpe. ¿No? Disculpé sería mi verbo, que viene de disculpar. Yo disculpé, tú Obviamente. disculpaste, obviamente, ¿sí? Obviamente yo me disculpé, o puedo decir, yo yo me disculpé, obviamente con él puedo jugar con ese adverbio, pero siempre va a estar cerca al verbo, no al sustantivo. Obviamente, que es una afirmación, ¿sí? El equipo necesita a alguien que jamás haya hecho trampa. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Jamás. Jamás, que es un adverbio de negación. Y está también cerquita del verbo haya hecho, que es un verbo compuesto. Hay dos verbos ahí con un auxiliar del auxiliar haber y hacer. Haya hecho. Jamás. Muy bien. Adverbio de negación. Probablemente llueva mañana. Probablemente de duda. De duda. Probablemente de duda. Muy bien. Rendiste muy bien el examen. Puede ser ¿Cómo muy, rendiste? ¿Cómo rendiste? Le hago la muy bien. pregunta. ¿Cómo rendiste? ¿Bien o mal? Bien. Bien. Entonces, bien es mi adverbio de modo. ¿Sí? Párate detrás de Juan. Detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás del lugar. Adverbio de lugar. Muy bien. Detrás. Mis padres salieron recién. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo? Recién. Recién de tiempo. Muy bien. O podría ser mis padres salieron ahora también, ¿verdad? O mis padres salieron ayer, o mis padres salieron temprano de tiempo. Hoy dormí demasiado.
¿Cuánto Demasiado. dormiste? Demasiado. De Cantidad. cantidad. Juan lavó el auto rápidamente. ¿Cómo lavó? Rápidamente. De modo. Rápidamente, de modo. Y ahí están. Esos son los adverbios de estas oraciones. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Agrega un adverbio según indica entre paréntesis a cada oración. A mis papás les fue mal en el pasado. Pide que pongan un adverbio de cantidad. La señal de internet funcionó en todo el día. Pide que pongan un adverbio de negación. Gonzalo está durmiendo porque no descansó bien. Pide que pongan un adverbio de tiempo. Podamos hallar una solución a este dilema. Pide que pongan un adverbio de duda. Marisa se maquilla. Quiere que pongan un adverbio de tiempo. Buscamos para encontrarlo. Quieren que ponga un adverbio de cantidad. El profesor enseñó las divisiones. Quiere que pongan un adverbio de modo, el modo en que enseñó. Mi hijo encuentre el libro que busca en la biblioteca. Quiere que pongan ahí un adverbio de duda. La comida de mi perro no es económica, un adverbio de cantidad. Hay que moverlo para que no se rompa. Quiere que pongan un adverbio de modo. Ok, entonces, manos a la obra nuevamente. Y ahora ya les voy a cortar un poquito más el tiempo. En 8 minutos ya nos vemos otra vez por aquí. Quiero que copien esta oración y cada uno ponga un adverbio o de cantidad o de negación. Voy a dejarles para que puedan trabajar tranquilos en su cuaderno y luego ya me van a decir qué escribo en cada espacio.
Bueno, hemos llegado ya al tiempo suficiente. Espero que lo hayan podido completar. La primera oración. A mis padres les fue y tiene que ser cantidad. ¿Qué le pongo? Muy, ¿Cómo? muy puede ser. Sí. Muy mal en el pasado. Muy bien. La señal de internet tiene que ser un adverbio de negación. No funcionó en todo el día.
no funcionó, jamás funcionó, tampoco funcionó, ¿sí? Puede ser no, que es lo más rápido, ¿verdad? Puede ser también nunca, ¿verdad? La señal de internet nunca funcionó en todo el día. Pero ahí yo le tengo que cambiar en todo el día. Nunca funcionó nomás. Entonces no puede ir nunca. La señal de internet jamás funcionó en todo el día. Aclarando que es solo en todo el día. O puedo poner la señal de internet. Otra tampoco funcionó en todo el día. ¿Sí? Esas dos lo que podrían quedar. No y tampoco. ¿Está bien? Siguiente. Gonzalo está durmiendo porque tiene que ser de tiempo. Ayer. Porque ayer no descansó bien. Muy bien. O puede ser también porque anoche no descansó bien. Ahí tenemos entonces de en tiempo. Yo no sé si prendí mi cámara. No estoy mirando. Sí, está prendido. Puede ser porque ayer no descansó bien, porque anoche no descansó bien, porque esta mañana no descansó bien. Entonces tiene que ser de adverbio de tiempo. A ver, tenemos, perdón, un ratito. Ahí. Aquí, podamos hallar una solución a este dilema, una duda, adverbio de duda. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá podamos hallar una solución a este dilema. Después, Marisa se maquilla y tengo un adverbio de tiempo. Enseguida no puede ser uno. Marisa se maquilla enseguida, muy bien. O puede ser otro. A ver quién encontró otro. Puede ser Marisa se maquilla tarde, ¿sí? Puede ser Marisa se maquilla pronto. Adverbio de tiempo acá pueden entrar unos cuantos. Enseguida, tarde, pronto. Marisa se maquilla siempre. ¿Cuándo se maquilla siempre? Por eso tiene que responder siempre la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? Rápido no puede ser. ¿Cómo? Marisa se maquilla rápido. ¿Cuándo? Rápido no entra ahí. Sería el modo. ¿Cómo se maquilla Marisa? ¿Sí? Se maquilla ¿cómo? Rápido. Entonces rápido es de modo. El modo en que se maquilla. Se maquilla rápido, se maquilla despacio. Aquí los adverbios del tiempo son antes, después, luego, pronto, tarde, siempre, todavía, aún, en hoy, ayer, anteayer, siempre, mañana, jamás, son de tiempo. ¿Cuándo? Jamás. También le puedo responder. Entonces, esos son los adverbios de tiempo. Muy bien. Buscamos para encontrarlo. Me pide un adverbio de cantidad. Mucho. Buscamos mucho. O su contrario también puede ser, ¿verdad? ¿Cuál sería su contrario? Buscamos Poco. poco para Poco. encontrarlo. Sí, buscamos mucho o buscamos poco para encontrarlo. O también buscamos demasiado para encontrarlo, ¿verdad? El profesor enseñó y acá tiene que ser de modo. Acá entran muchos también de modo. ¿Cuál creen que le va a ir Bien. bien? El profesor enseñó bien. ¿Cómo enseñó? Bien. Mal. ¿Cómo enseñó? Mal. Rápido. ¿Cómo enseñó? Rápido. ¿Sí? Lento. Ahí va mucho, tenemos que responder a cómo. ¿Sí? Siempre cuando es de modo nos hacemos la pregunta ¿cómo?
El 8. Mi hijo encuentra el libro que busqué en la biblioteca. Una duda. Ojalá otra vez le puse yo. Sí, muy bien, ojalá. Puede ser también probablemente, cuando hay una duda. Tal vez tenemos ojalá, probablemente, tal vez. Probablemente mi hijo encuentre el libro que busca en la biblioteca. Hay una duda. Ojalá mi hijo encuentre el libro que busca en la biblioteca. Hay otra duda. Quizás mi hijo encuentre el libro que busca en la biblioteca. Tenemos otra duda. Tenemos ojalá, vayan anotando esa palabra. Ojalá, también quizá, también probablemente, también la palabra tal vez. Hay una duda. Tal vez mi hijo encuentre el libro. ¿Sí? Y achicar un poquito este para que pueda caber todo. Ahí. Siguiente. Esas son las palabras que indican duda. La comida de mi perro no es económica, de cantidad. Tan, No es tan económica. No es muy económica. ¿Qué otro adverbio de cantidad? ¿Cuánto? Sí, ahí le dejamos a tan y a muy. Hay que moverlo para que no se rompa. De modo. espacio, ¿Cómo? Hay que moverlo despacio. ¿Cómo despacio? Hay que moverlo lentamente, que sería casi lo mismo. ¿Sí? Hay que moverlo despacio, lentamente. Ya está. O puede ser también rápidamente, porque puede ser algo que no queremos que se rompa, depende de cómo. Muy bien. Ahí tenemos entonces todos esos adverbios que como siempre van casi pegados al verbo. No le modifican nunca ningún sustantivo, sino al verbo. Ok. Ahora ya saben reconocer adverbios. Dejamos ahí. Importante. ¿Cómo yo voy a diferenciar los adverbios de los adjetivos? Recuerden que los adjetivos siempre le van a modificar a un sustantivo, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, o tenemos una explicación antes del ejemplo. Los adjetivos normalmente varían, tanto en género como en número. Pueden ser masculino o femenino, porque yo digo lindo cuando me estoy refiriendo a masculino, y linda cuando me refiero a femenino, ¿sí? Femenino, perdón. Y número, yo digo malos cuando me refiero a plural. Y mal o malo cuando me refiero a singular. Y debe concordar siempre con el sustantivo al que modifica. Y los adverbios, en cambio, son invariables. No tienen ni número y no tienen ni singular y plural. Y ahí está el ejemplo. Él es rápido. En este caso, como se dan cuenta, él es rápido. Y si cambio él y le pongo ella, ¿qué va a decir? Ella es, a ver quién me rápida, contesta, rápida. ¿Se dan cuenta? Rápido cambió de género. ¿Sí? Y yo puedo decir también, ellos son rápidos, en plural, ¿verdad? Cambia. Cuando cambia, entonces quiere decir que esa palabra no es un adverbio, sino está cumpliendo la función de un sustantivo. Perdón, de un adjetivo, porque el adjetivo cambia en género y en número. En la siguiente oración, por ejemplo, dice, llegaron rápido. ¿Sí? En ese caso, no podemos poner llegaron rápidos. No, llegaron rápido. ¿Cómo llegaron? Rápido. Es un adverbio de modo. Me está diciendo el modo en que llegaron. ¿Se entiende? No varía, no cambia
ellos llegaron rápido, ellas llegaron rápido. Yo no voy a decir ellas llegaron rápida. No puedo decir ellas llegaron rápida. Ellas llegaron rápido. Ellos llegaron rápido. Yo llegué rápido. Tú llegaste rápido. Él llegó rápido. No cambia, no varía. Cuando no varía, entonces yo me doy cuenta de que es un adverbio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está modificando o complementando a mi verbo, no a mi no a mi sustantivo, para que puedan diferenciar cuándo es adjetivo y cuándo es adverbio, porque eso puede confundirles también. En este ejemplo le puse rápido, rápido. Los adjetivos, vuelvo a recalcar, modifican a los sustantivos, mientras que los adverbios no. Los adverbios lo que hacen es trabajar más de cerca con el verbo, o sea, modificar más al verbo o complementar al verbo y no al sustantivo. Y acá otra vez, para que vean y puedan reconocer. Compré un asiento bajo. Ella habla muy bajo. En el primer caso, bajo es un adjetivo que modifica el sustantivo mesa. ¿Sí? Compré mesa. Entonces le está modificando a mesa, en este caso asiento, que el asiento es una mesa. Si yo le ponía compré una mesa y ahí voy a poner baja, la mesa es baja, la silla es baja. Se dan cuenta que ya cambia su género, ¿sí? Compré asiento bajo, compré sillón bajo, compré silla baja. Cuando es femenino le pongo baja y cuando es masculino le pongo bajo. Y en el otro caso, no cambio. Ella habla muy bajo. No puedo decir ella habla muy baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el segundo caso, el adverbio lo que hace es modificar al verbo hablar. Habla bajo. ¿Cómo habla bajo? Entonces, bajo viene a ser mi adverbio de modo. Me está diciendo el modo en que está hablando. Y ahí yo ya reconozco ya, por ejemplo, puedo decir, el señor es bajo. Entonces, bajo no me está diciendo que es un adverbio, sino que me está diciendo que es un adjetivo, porque me está describiendo o me está diciendo cómo es el señor. El señor es bajo. La señora es baja. Y ahí ya cambia su género y ahí me doy cuenta que estoy ante un adjetivo. En cambio, si yo digo, em, ella, él habla muy bajo, ella habla muy bajo, muy bajo, el niño habla muy bajo, no cambia bajo, por más que yo le cambie de género, por más que yo le cambie de número, no va a cambiar, no se va a modificar. Y también, así como en el adjetivo había grados, ¿se acuerdan que era superlativo, que terminaba en ísimo, érrimo? Teníamos más que, tan que, de comparación. También en los adverbios tenemos grados y tenemos frases adverbiales. Algunos de modo, de lugar y tiempo, pueden presentar distintos grados según qué intensidad tiene la circunstancia o la propiedad designada. Existen 3 grados de los adverbios. Primero tenemos el positivo. ¿Qué es lo que hace el grado positivo? Que expresa una circunstancia o una propiedad sin hacer referencia a la intensidad. Por ejemplo, yo digo, José llegó tarde. Ahí tarde no modifica, no le modifica a José, sino le modifica a mi verbo, al verbo llegar. ¿Cuándo llegó? Al tiempo tarde, ¿sí? Entonces, ahí solamente me está diciendo en grado positivo. Luego, en grado comparativo, lo que hace es, comparativo, perdón, le puse antes comparativo, lo que hace es comparar una circunstancia o una propiedad que se da con menor, con igual o con mayor intensidad en un elemento que en otro. Puede marcar inferioridad, igualdad o superioridad cuando es comparativo. José llegó menos tarde que Juan. Ahí inferioridad. José llegó tan tarde como Juan. Igualdad. Y José llegó más tarde que Juan. Ya estoy hablando de superioridad. ¿Sí? Entonces, el grado puede ser positivo
cuando es normal, cuando se utiliza sin decir con mayor o menor o igual intensidad un elemento, sino que yo lo digo, nomás José llegó tarde, ya está. María comió mucho, entonces yo puedo poner María comió menos cantidad que Juan, más cantidad que Juan, o tan igual que Juan. Entonces ahí estoy haciendo comparativo, estoy comparando. Y luego el superlativo, que es igual al adjetivo también, y que va siempre con el sufijo ísimo. Acá no se usa érrimo, sino ísimo. Por ejemplo, José llegó tardísimo. José comió muchísimo. José compró poquísimo. Luis trajo poquitísimo. Entonces ahí le agrego ísimo para poder hacer grado superlativo. Entonces tenemos 3 grados. Grado positivo, cuando hace referencia a la intensidad normal. Luego ya es comparativo, cuando va comparando en menor, igual o mayor intensidad. Y luego ya el superlativo, que se produce en el mayor grado posible y se forma agregando el sufijo ísimo. Luego tenemos las locuciones adverbiales. ¿Qué son las locuciones adverbiales? Son construcciones formadas por 2 o más palabras que tienen significados y funciones sintácticas similares a las de los adverbios. Y acá tenemos ejemplos de locuciones adverbiales. Poco a poco, en verdad, de lejos, en ayunas, de vez en cuando. Entonces esas son locuciones adverbiales que ustedes tienen que reconocer en caso de que en el examen les diga cuáles de las siguientes listas son locuciones adverbiales. Es poco a poco, en verdad, de lejos, en ayunas, de vez en cuando. Y vamos a ver una lista a continuación de locuciones adverbiales que sería bueno que ustedes se lo aprendan. Por ejemplo, cuando tenemos una estructura de las locuciones adverbiales, hablamos de que hay como una casa, tiene techo, eh, pared y cimiento. Hay una estructura y puede tener distintas estructuras. Las más frecuentes están formadas por una preposición y un sustantivo. Y las preposiciones ya dimos también. Espero, yo les pasé la lista, ustedes tenían que saber a, antes, desde, con, para, contra, tenían que saber todas las preposiciones. Y acá tenemos la preposición en más un sustantivo verdad. En verdad, esta es una locución adverbial formada por una preposición y por un sustantivo. En verdad, a oscuras, a regañadientes, a mano. ¿Cómo lo hiciste? A mano. Entonces, a mano es mi locución adverbial. En condiciones paupérrimas, en condiciones pobrísimas, en condiciones infrahumanas, a conciencia, dejo que lo hagas, a conciencia, entonces una locución adverbial, a favor, ganó un premio, a favor suyo, a favor de él, a favor de ella, salió a declarar a favor de él, a favor de ella. Entonces, a favor es mi locución adverbial. De noche, de memoria, aprendió de memoria. ¿Sí? Bajo llave, lo dejó bajo llave. Entonces ahí tenemos preposición más sustantivo, es una locución adverbial y esos son los ejemplos. Luego tenemos una preposición más una construcción sustantiva, puede contener artículos o también pueden tener adjetivos. Artículo es el, la, lo, las, un, una, ¿sí? Depende si es en artículos definidos o artículos indefinidos. Los artículos definidos es cuando yo le conozco a la persona, a la cosa, al objeto. El niño. Entonces, él es mi artículo definido porque sé. El niño, sé a quién se refiere. Pero están los indefinidos cuando yo no conozco y digo un niño. No sé quién, un niño. Entonces, un es mi artículo indefinido. Y ahí tenemos una preposición más una construcción sustantiva. A fuego lento. Ahí tenemos la preposición a, el sustantivo fuego y el adjetivo lento. ¿Cómo es el fuego? El fuego es lento, entonces a fuego lento es mi locución adverbial. De buena gana tenemos ahí también una preposición, tenemos un sustantivo y una manera que le agrega otra vez al sustantivo de cómo lo hizo. A grandes rasgos, a simple vista, con el pie derecho. Y ahí tenemos una preposición con
un artículo que es el, tenemos pie, que es un sustantivo, derecho, está hablando de que el pie es derecho, no izquierdo, un adjetivo, ¿sí? Con el tiempo tenemos otra vez con, que es una preposición, el, que es un artículo, y tiempo, que es un sustantivo. Con los brazos abiertos, con, que es una preposición, los, que es un artículo, brazos, que es un sustantivo, y abierto, que es un adjetivo. De cualquier manera, por el momento, al mismo tiempo. Entonces, estas son locuciones adverbiales porque tienen una preposición y una construcción sustantiva, que puede tener a veces artículos o puede tener adjetivos. Ok, el tercer caso es una preposición más un adjetivo más un participio. Y ustedes ya saben que los participios terminan en ado y en ido, o pueden terminar en to, en cho o en so. ¿Sí? Por ejemplo, escribir, su participio va a ser escrito. Comer, su participio va a ser comido, termina en ido. Bañar, su participio va a ser bañado. Hacer, su participio va a ser hecho. ¿Sí? Y dice, contener artículos. ¿Sí? Y ahí tenemos un adjetivo o un participio. A lo mejor, en blanco, al natural, de inmediato, de incógnito, en absoluto, en abstracto, en lo sucesivo, en lo alto para el largo. ¿Sí? Entonces puede tener o un adjetivo o un participio. El cuarto caso de locuciones adverbiales sería correlaciones de preposiciones, que ya hay dos preposiciones, cada una con su término. ¿Sí? Entonces tenemos dos preposiciones, de preposición más cabo, a cabo, de cabo a cabo, de arriba a abajo. Entonces tengo preposición de, preposición a, de acá para allá, preposición de, que está acá, de acá, más preposición para, de boca en boca, preposición de, preposición en. ¿Sí? Entonces dice correlaciones de preposiciones. Hay dos preposiciones, cada uno con sus términos. ¿Ok? De hombre a hombre, de la noche a la mañana, de lado a lado, de mal en peor, de oreja a oreja, se ríe de oreja a oreja, de par en par, dejó las puertas abiertas de par en par. Entonces, todas estas son locuciones adverbiales. En el quinto caso, tenemos construcciones sustantivas, por ejemplo, cuando ya hay dos sustantivos, gota a gota, acto seguido, cara a cara, codo a codo, paso a paso, palabra por palabra, una barbaridad, una vez, una eternidad y un montón. Sí, acá está hablando de un sustantivo en sí que se construye, un montón. Dejó un montón de deudas. Entonces, ese un montón es una locución adverbial. Alguien que abrió su micrófono y se puso la música. A ver si podemos silenciarle porque... Voy a mirar que... Nicole, dejaste abierto tu micrófono. Ya está. Bueno, sigamos. Acá tenía que ser número 6, lo voy a corregir. Y este tenía que ser número 7. 6 y luego 7. En el 6 son palabras o sintagmas coordinados. Ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos. Es una locución adverbial. A la corta o a la larga. Aquí y allí. Como perro y gato. Con un ojo cerrado y otro abierto. Contra viento y marea. Trabajo de día y de noche. Lo hago de puño y letra. Lo imprimí en blanco y negro. Lo hice más o menos
Bien. Entonces, más o menos sería una locución adverbial. ¿Cómo lo hiciste? Más o menos. Y luego la 7, una expresión latina, como por ejemplo vamos a encontrar en algunos textos, a priori, que significa a priori con anterioridad. Lo hice a priori. A posteriori, que lo hice después. In albis, que está en blanco. In extremis, a último momento. In situ, en el lugar. Los fiscales se fueron in situ a mirar el caso. Entonces, en el lugar. Ipso facto, en el momento. Ad honorem, por el honor o sin recibir retribución. El docente trabaja ad honorem. Quiere decir que trabaja por el honor o sin recibir ningún salario. Ad infinitum, que es indefinidamente. Es abrupto, que es de repente. Ex profeso, que es a propósito. Entonces, estas son expresiones latinas también que encontramos, que utilizamos dentro de la lengua castellana y que son también locuciones adverbiales. Ahora me gustaría que reconozcamos las locuciones adverbiales en las siguientes oraciones. ¿Sí? Ustedes van a leer, ahí me van a mirar y me vamos a mirar. Vamos a hacer juntos porque como el tiempo es demasiado valioso, podemos hacerlo. Espero nomás que me ayuden. A la larga se convirtió en un gran actor. ¿Cuál sería ahí mi locución adverbial? ¿Cuál creen que es la locución adverbial? Gran no podría ser. No. Locuciones tienen que ser una frasecita juntas. A la Y larga. a la larga, ahí tenemos una preposición, un artículo, ¿sí? La larga y un sustantivo, ¿ok? Que le volvió sustantivo, a la larga. Volvieron al campamento al anochecer. ¿Cuál es mi locución adverbial? Volvieron es mi verbo, que es de volver. ¿Dónde? Al Al campamento, anochecer. al anochecer. Acá está mi locución adverbial. Muy bien. Yo me voy medio rapidito con ustedes para que ustedes también lo puedan reconocer rápido. Las licencias se tramitan con anterioridad. Tenemos Con aquí anterioridad. con anterioridad. Muy bien. Eso, espectacular. No tengan miedo. Mejor se equivocan conmigo que en el examen. Por lo general, todos los empleados llegan temprano a la oficina. Por, Por lo por lo general, general. Por lo general, preposición más artículo más sustantivo. Trabajo de sol a sol para ahorrar dinero. De sol a sol. De sol a sol, muy bien. Hay polvo por doquier en la mansión abandonada. Por doquier. Por doquier, muy bien. Preposición más doquier. Gabriela no estudia de memoria, sino razonando la información. A ver, ¿quién se juega? Sino razonando la información. Ahí es una oración complementaria nomás. De memoria, ¿sí? Preposición más sustantivo. Y me está diciendo el cómo. ¿Cómo estudia de memoria? ¿Sí? Es mi locución adverbial.
Y está al lado de mi verbo estudiar, de estudia, que está conjugado. Esa es otra pista, tiene que estar cerca de nuestro verbo, por eso adverbio o locuciones adverbiales. Enzo compra una chaqueta costosa de vez en cuando. De vez en cuando. Eso, hay una preposición y otra preposición con sus respectivas palabras. De vez en cuando, dos preposiciones juntas, de y en. Patricia bostezó sin querer en la reunión. En la reunión. Sin querer. Tiene que estar al lado de mi verbo. Bostezó sin querer. ¿Cómo bostezó sin querer? ¿Verdad? Mi abuela siempre cocina a ojo. ¿Cómo cocina? A ojo. A ojo. Preposición más sustantivo. Perfecto. Entonces, esas son locuciones adverbiales. Locuciones adverbiales porque ya tienen más de una palabra. Después tenemos, perdón, voy a proyectar, las conjunciones. Sí, ese era el otro tema que teníamos que desarrollar. Vamos a ver si podemos porque nos queda 8 minutos. ¿Qué son las conjunciones? Palabras que unen otras palabras o enunciados u oraciones. Ejemplo, y, si no, pero, o y por qué. Las conjunciones son palabras invariables, o sea, no varía. Siempre van a ser las mismas, igual que los adverbios. No tiene género, no tiene número, no tiene persona. Son átonas. ¿Qué quiere decir que son átonas? Que se pronuncian sin acento, no le pongo el acento. ¿Sí? Y existen dos tipos de conjunciones. Las conjunciones coordinantes, que son aquellas que unen elementos que están al mismo nivel sintáctico, como por ejemplo, iremos a la playa o a la montaña. Ahí hay dos elementos, playa o montaña. ¿Sí? Entonces la O es una conjunción disyuntiva porque o esto o lo otro. ¿Sí? Entonces, conjunciones coordinantes. Unen elementos que están al mismo nivel sintáctico. Conjunciones subordinantes. Entonces, dijimos que eran dos. Las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Que ya dimos también oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Son aquellas que unen elementos que están en distinto nivel sintáctico, porque uno está subordinado al otro. Por ejemplo, si termino de trabajar temprano, coma, iremos al cine. Mi oración es iremos al cine. ¿Y qué otra oración le complementa? Si hay una condicionante, si termino de trabajar temprano. Entonces ahí está el sí, es mi conjunción subordinante, que le une a la oración principal con la segunda oración, con mi antecedente. Porque mi oración sería, iremos al cine, pero también podría ser ahí, si termino de trabajar temprano. Las conjunciones coordinantes relacionan palabras, conjunto de palabras, enunciados u oraciones que se encuentran al mismo nivel y que desempeñan la misma función sintáctica. Por ejemplo, Manuel y Lucas. Ambos son sustantivos. Manuel es una persona, Lucas es una persona. Por eso están en la misma función sintáctica. Manuel y Lucas son estudiantes de medicina. Ahí está la I. En este caso, la conjunción coordinante y une dos palabras, Manuel y Lucas, que funcionan como núcleos del sujeto. ¿De quién habla esta oración? De Manuel y Lucas. ¿Qué dicen de Manuel y Lucas? Son estudiantes de medicina, que sería mi predicado. Existen distintos tipos de conjunciones coordinantes. Tenemos las conjunciones copulativas, que también ya vimos oraciones copulativas. Unen elementos indicando suma o adición, o sea, sumar. La copulativa lo que hace es sumar, juntar. Algunas de ellas son
Y aquí tenemos y, ni, no solo, sino también. Ejemplo, avisaron a los empleados y ahí le suma más. Y a los clientes que la oficina cambiaría el horario de atención. ¿Ven? Está sumando dos elementos o unen dos elementos, empleados y clientes. No tengo sed ni hambre. No solo la economía mejoró, sino también la credibilidad en el gobierno. ¿Sí? Hay dos elementos que se unen, se suman. ¿Ok? Entonces son esas conjunciones copulativas. Si en el examen les dice cuál de estas palabras son conjunciones copulativas, tienen que acordarse de y, ni, no solo, sino también. Después tenemos conjunciones adversativas que unen elementos que se oponen, por eso adversativa, adversario, mi contrario. Y algunas de ellas son pero, si no y más. Estaba muy cansado, pero igual fue a la fiesta. No se llamaba Pedro, sino José. No vivía con ninguna persona, más sí con muchas mascotas. Que también ese más, como ven, no llevan tilde porque no es de suma ni de cantidad. Es más bien se puede reemplazar por pero, por la palabra pero. No vivía con ninguna persona, pero sí con muchas mascotas. Entonces no lleva el acento ortográfico o la tilde, que es una palabra homófona, sí, pero no lleva la tilde porque reemplaza a pero. Luego tenemos las disyuntivas y distributivas que unen elementos que representan diversas opciones o que son excluyentes. Y algunas de ellas son o, bien, bien, hora, hora. Cambiaré el auto o me iré de vacaciones. Disyuntivas. ¿Sí? O esto o lo otro, diferentes opciones. Y a veces puede excluir, le excluye totalmente. O esto o esto. No es como el conjuntiva que es y. Quiero tomate y lechuga. Ahí juntan, suman. En este caso, separan. Bien, bien. Bien acamparemos aquí. Bien iremos a un hotel. Esto o lo otro. ¿Qué es lo que hacemos? Hora, hora. Él compuso una canción utilizando hora la guitarra, hora el piano, que también suelen aparecer este tipo de oración. Luego tenemos las conjunciones subordinantes. Entonces, dentro de las coordinadas, tenemos las copulativas, tenemos las adversativas y tenemos las disyuntivas o distributivas. Y luego ya están las conjunciones subordinantes, que son aquellas que unen un elemento principal o una oración principal y otro que está subordinado al primero. Además, estos elementos suelen desempeñar funciones sintácticas distintas dentro de la oración. A veces puede ser un complemento, ¿sí? O a veces puede ser un sustantivo, a veces puede ser un adverbio. Por ejemplo, el peluquero le preguntó si quería mantener el pelo del cabello. El peluquero le preguntó eso. Entonces quiere decir que hay un sustantivo ahí. En este caso, la conjunción subordinante sí introduce una oración subordinada que cumple la función de complemento directo de la oración principal. ¿Qué cosa preguntó? Le preguntó eso, que no sabemos cuál era. Tenemos las conjunciones causales, que vinculan dos elementos que tienen una relación de causa, por eso se llama causales, causas y consecuencias, y introducen la causa. Y algunas de ellas están, pues, por qué y cómo. Veamos los ejemplos. Andrés se olvidó el paraguas, pues estaba muy apurado cuando salió. Hay una causa, ¿ven? Y una consecuencia. La mayoría de las plantas no consumen otro tipo de seres vivos porque reciben los nutrientes necesarios del suelo y del aire. Por eso, por esa causa. Por esa causa ellos no consumen otro tipo de seres vivos. Como no dormí mucho, estoy un poco cansado. Hay una causa también. Por eso se llama conjunciones causales y tenemos pues, porque y cómo. Conjunciones comparativas introducen el segundo término de comparación en las oraciones comparativas. Algunas de ellas son qué, cómo y tal como. Tenemos ejemplo, Gabriela es más estudiosa que Andrea. Está comparando. Lucrecia es tan alta como Patricio. Comparativo. Es abogado
tal como su padre. Está comparando. Conjunciones condicionales indican que algo debe ocurrir para que otro evento tenga lugar. Y algunas de ellas son sí en caso de que, siempre y cuando. Si terminamos de ordenar temprano, iremos al cine. Está condicionando. Subiremos a la cima de la montaña en caso de que el clima lo permita. Él viajará a Italia siempre y cuando renueve su pasaporte. Hay una condición. ¿Sí? Debe ocurrir algo para que se dé el otro evento o para que tenga lugar el otro evento. Después tenemos las conjunciones concesivas que indican un inconveniente o un obstáculo para el desarrollo de la acción de la oración principal. Sí, va a haber un obstáculo que no permite que se desarrolle la acción de la oración principal. Y algunas de ellas son, aunque, por más que, si bien. Aunque preste mucha atención en clase, todavía tengo dudas con los ejercicios de matemática. Por más que lo intente, nunca puedo afinar bien la guitarra. Si bien hacía mucho frío, ellos disfrutaron la caminata hacia el lago. Después tenemos las conjunciones consecutivas o hilativas que vinculan dos elementos que tienen una relación de causa y de consecuencia y introducen la consecuencia. Y entre ellos tenemos así que, luego y con qué. La cena está servida, ¿sí? Y ahora viene la causa y la consecuencia. Así que ya pueden sentarse en la mesa. Estudió, luego aprobó estudio, luego apruebo los exámenes. Está la relación de causa y la consecuencia. La reunión del presidente con los gobernadores ya finalizó, con que pronto se anunciarán nuevas medidas. Hay una consecuencia después de eso. Y después tenemos las conjunciones finales que introducen el objetivo. Por eso dice fin, el cual va a ser mi fin por el que se lleva a cabo la acción de la oración principal. Y algunas de ellas son ¿para qué? ¿A fin de qué? Con el objeto de. Los Pérez ahorraron mucho dinero. ¿Con qué fin? ¿O para qué? ¿Para qué fin? Para que sus hijos fueran a la universidad. Realizó una campaña sobre mascotas a fin de que las personas sean más conscientes de la adopción responsable de animales. Se escondieron bien lejos con el objeto de que no los encontraran por un buen rato. Siempre hay una finalidad. ¿Por qué o para qué? O más bien para qué. Conjunciones temporales indican la anterioridad, la simultaneidad o la posterioridad de un evento respecto a la acción de la oración principal. Y ahí tenemos cada vez que, en cuanto, luego que. Cada vez que truena, mi gato se asusta. ¿Por qué? Porque hay unas en simultaneidad, en posterioridad, sí, o con anterioridad. En cuanto termine de desayunar, se dio cuenta, en cuanto terminó de desayunar, se dio cuenta de que era una persona feliz. Luego que concluyamos el informe, nos iremos a casa, con posterioridad, ¿sí? Y hasta ahí hemos llegado a la clase de hoy. Entonces, hablamos un poco de lo que era preposición, conjunción. Necesito otra vez repasar con ustedes conjunción en la próxima clase y hacer actividades para que ustedes puedan reconocer las conjunciones. Bueno, por hoy es todo. Espero que hayan aprovechado. Si me fui muy rápido, quiero que entiendan que ya nos quedan 2 encuentros más, creo, y después ya finalizamos las clases. Y quiero hacer un repaso de algunos temas, a ver si nos da para poder comprender cosas más puntuales de lengua castellana y para que ustedes puedan sentirse seguros en el momento de rendir el examen. Así que buenas noches para todos y que descansen. Buenas noches, profe. Y avísenle a Nicole que dejó su música prendida. Nos vemos.